Hoy vamos a meternos con unos conceptos de derecho civil que, bueno, aunque suenen súper complejos, la verdad es que están muy presentes en nuestro día a día. Mucho más de lo que la gente cree. Totalmente. Hablamos de los derechos reales de mero goce. Y para esto, nos vamos a basar en una clase magistral de derecho, así que la idea es desglosar esto de una forma muy clara. Sí, ir al fondo. Exacto. La misión de hoy es entender la diferencia real entre uso, habitación y usufructo. Y sobre todo, descifrar el misterio de las servidumbres. Un término que todo el mundo ha oído, pero que pocos entienden bien. Justo. Y lo haremos con ejemplos prácticos, sin ahogarnos en terminología legal. Perfecto. Y la idea central, para empezar, es que estos derechos son, en esencia, limitaciones a la propiedad. Pero ojo, no se trata de quitarle algo al dueño sin más. No es un castigo. No, para nada. Son herramientas legales. Están diseñadas para equilibrar los derechos de una persona con las necesidades de otra. Y es justo en ese equilibrio donde la cosa se pone interesante. De acuerdo. Pues empecemos por ahí, por los derechos más personales, digamos. El uso y la habitación. Ajá. La explicación típica es que son como una especie de usufructo para pobres, donde la diferencia es que no hay ánimo de lucro. Pero es tan simple. O sea, ¿qué pasa cuando alguien puede usar una casa o los frutos de una finca sin ser dueño y sin pagar alquiler? Esa distinción, la del ánimo de lucro, es el punto de partida, sí. Pero la realidad es mucho más... tiene más matices. La finalidad principal del uso y la habitación es, en efecto, benéfica. Se crearon para ayudar. ¿Para socorrer a alguien? Exacto. Para personas en situaciones de necesidad. El derecho de uso, por ejemplo, te permite usar una cosa de otro y tomar sus frutos. Pero, y aquí viene lo importante. El pero. El pero. Es que solo puedes hacerlo en la medida necesaria para cubrir tus necesidades y las de tu familia. Nada más. Y me imagino que en esa palabra necesidades es donde empiezan todos los problemas, ¿no? Totalmente. La fuente ponía el ejemplo del dueño de una finca que en una crisis le deja a un trabajador sacar leche, huevos, verduras para su familia. Está claro que no puede venderlos en el mercado. Pero a ver, ¿y si los cambia por medicinas para su hijo? ¿Eso cuenta como comercio o como necesidad? Esa es la pregunta del millón. Y es el origen de muchísimos pleitos legales. La ley no te da un catálogo de qué es una necesidad y qué no lo es. No hay una lista. No, se basa en un concepto que se llama el buen padre de familia, que es una forma un poco antigua de decir que hay que actuar con sentido común, con prudencia. Entiendo. En el ejemplo que pones, un juez seguramente diría que el trueque por medicinas sí es una necesidad familiar. Pero si cambia la leche por, no sé, un televisor nuevo, pues la cosa cambia. Claro, el límite es difuso. Es muy difuso, depende de cada caso, no es una fórmula matemática. Ok, entendido. No es una regla, es un principio. La fuente también mencionaba el ejemplo de prestar un tractor a un vecino para su tierra. Supongo que aplica lo mismo. Exactamente lo mismo. Puedes usarlo para tu cosecha familiar, pero no para montar un negocio de arado para terceros. Claro. Y con el derecho de habitación pasa algo muy parecido, pero enfocado en la vivienda. Es el derecho a ocupar gratis las habitaciones necesarias de una casa para ti y tu familia. Ok. Y aquí hay un detalle que a mí me parece fascinante y que la fuente destacaba. A ver. El derecho se extiende a la familia que el beneficiario tenga en el futuro. O sea, si te lo dan estando soltero y luego te casas y tienes hijos, el derecho los cubre a ellos también. Qué bueno. Eso refuerza la idea de que es una protección a largo plazo. Totalmente. Pensada para la unidad familiar. Me imagino el caso típico. Un amigo se divorcia, se queda sin trabajo. Y otro le cede una casita que tiene vacía. La condición es clara. No la puede subarrendar ni poner en Airbnb. Justo. Pero esto me lleva a otra pregunta. Estos derechos son personalísimos. No se pueden vender, ni ceder, ni heredar. ¿Por qué son tan rígidos? Si la idea es ayudar, ¿por qué no dejar que la familia del beneficiario, si él muere, pueda seguir ahí si lo necesita? Es una pregunta excelente. Y la respuesta está en que esa rigidez, esa naturaleza personalísima, en realidad es una protección para el dueño de la propiedad. Ah, para el propietario. Claro. Piensa que el dueño hace un acto de generosidad basado en la confianza que tiene en una persona concreta.
No le está cediendo un derecho para siempre a toda una familia que ni conoce. Entiendo. Si se pudiera heredar, en la práctica se convertiría en una especie de mini propiedad, y eso vaciaría de contenido el derecho del dueño original. Por eso se extinguen con la muerte del beneficiario, para que la propiedad vuelva a estar limpia, digamos. Es un acto de generosidad, con fecha de caducidad y con un destinatario muy claro. Exacto. Es un balance entre la ayuda temporal y proteger la propiedad a largo plazo. Perfecto. Entonces, estos derechos se centran en ayudar a una persona. Pero, ¿qué pasa cuando la necesidad no es de una persona, sino de una propiedad? Buena pregunta. Cuando un terreno, por sí mismo, necesita la ayuda de otro para ser útil. Y creo que eso nos lleva de cabeza al tema de la servidumbre, ¿no? Es la transición perfecta, sí. La servidumbre no se crea a favor de una persona, sino de un inmueble. Es una carga, un gravamen que se le impone a una propiedad. La que sufre, por así decirlo. Exacto. La que sufre, que llamamos predio sirviente, para el beneficio de otra propiedad, de otro dueño, que es el predio dominante. Y antes de seguir, tenemos que contar la anécdota de la fuente, que me pareció buenísima. Ah, ¿sí? Un profesor de Derecho le pregunta a un alumno qué es la servidumbre, y el alumno contesta: son las personas del personal de limpieza de mi casa. Es un error clásico, pero ilustra perfectamente cómo el término legal no tiene nada que ver con el uso que le damos en la calle. Nada que ver. En derecho, la servidumbre es una relación entre inmuebles, no entre personas. El predio dominante es el que se beneficia, el que necesita el paso, el acueducto o la luz. Y el sirviente es el que soporta esa carga. El ejemplo de Manuel es el terreno que está encerrado, sin salida a la calle. Necesita un camino a través de la finca del vecino para no quedar aislado. Ese es el más claro, sí. Pero cuando hablamos de predio dominante y sirviente, ¿siempre tienen que estar pegados uno al lado del otro? ¿O podría un terreno beneficiarse de otro que está, no sé, a varios kilómetros? No tienen por qué ser vecinos, para nada. Ese es un error muy común. Ah, mira. La servidumbre de acueducto es el mejor ejemplo. Un terreno puede necesitar agua de un manantial que está lejísimos. Para eso, la tubería a lo mejor tiene que cruzar 10 fincas. Claro. Pues esas 10 fincas intermedias serán predios sirvientes en beneficio de aquel predio dominante que está allá lejos. Lo importante es la relación de necesidad, no la cercanía física. Ok. Ahora, la fuente distinguía entre servidumbres voluntarias y las legales o forzosas. Y aquí es donde la cosa se pone tensa. Ajá. ¿La ley puede obligar a alguien a soportar una servidumbre en su propiedad? Porque eso suena de entrada increíblemente injusto para el dueño del previo sirviente. Suena injusto, ¿sí? O sea, la ley básicamente devalúa tu propiedad por el problema que tiene tu vecino. ¿Recibe algún tipo de compensación? Absolutamente. Y ese es el kit de la cuestión. Una servidumbre forzosa no es una expropiación gratis. Ah, bueno. La ley te obliga a dar el paso, ¿sí? Pero a cambio de una indemnización, de un justiprecio. El dueño del predio dominante tiene que pagar por ese derecho que consigue. O sea, la pelea legal no es si se da o no el paso. Rara vez, sobre todo si la necesidad es evidente. La verdadera batalla legal es por el dinero. ¿Cuánto vale esa limitación que le pones a mi propiedad? ¿Cuánto vale el terreno que vas a usar para el camino? Claro, ahí es donde entran los abogados y los peritos. Ahí es donde se da la verdadera pelea. Ok, eso lo cambia todo. No es una imposición, es una especie de venta forzosa de un derecho de uso. Y me da curiosidad, ¿qué tanta variedad hay? La fuente mencionaba clasificaciones que suenan muy técnicas, como continuas, discontinuas, aparentes, no aparentes. ¿Para qué sirven esas distinciones? Pues son fundamentales, porque de ellas depende cómo se usa una servidumbre, cómo se protege e incluso cómo se puede adquirir. A ver, empecemos por las primeras. Continuas y discontinuas. Ok. Una servidumbre continua es aquella cuyo uso es incesante, sin que una persona tenga que hacer nada. Piensa en un acueducto, una línea eléctrica, un desagüe. El agua fluye sola. Siempre está funcionando, digamos. Exacto. En cambio, una discontinua necesita un acto humano. La servidumbre de paso es el ejemplo perfecto. Solo existe en el momento en que alguien pasa por el camino. Un momento. Si el camino solo existe cuando se usa, ¿qué le impide al dueño del terreno sirviente plantar un árbol justo en medio o poner una reja con candado? Muy buena pregunta. Y apunta al corazón del asunto. Tiene que tenerlo despejado todo el día por si acaso.
El dueño del predio serviente no puede hacer nada que haga más incómodo o que impida el uso de la servidumbre. No puede plantar el árbol. Podría poner una puerta así, pero está obligado a darle una llave al dueño del predio dominante. Ah, ok. La ley busca un equilibrio. El dueño del terreno sirviente sigue siendo el dueño, pero tiene una obligación de no hacer o dejar hacer que es permanente, aunque el uso sea de vez en cuando. De acuerdo, tiene lógica. Pasemos a la otra clasificación. Aparentes y no aparentes. Supongo que una aparente es la que se ve. Justo, la que se anuncia por sí misma con signos exteriores. Un puente, unos postes de luz, un camino de piedra. ¿La ves? ¿Y la no aparente? Es la que no tiene ninguna señal visible de que existe. El ejemplo clásico es una tubería subterránea de gas o de drenaje. Miras el terreno y no tienes ni idea de que está ahí abajo. Uf, esto me suena a un riesgo enorme. Estas servidumbres no aparentes tienen que ser auténticas bombas de tiempo legales. Lo son. O sea, ¿qué pasa si compro un terreno y decido construir una piscina justo donde pasa esa tubería de invisible de la que nadie me avisó? Esa es la pesadilla de cualquier comprador. Y es la razón por la que la ley es tan estricta con un requisito clave: la inscripción en el registro de la propiedad. Tienen que estar registradas. En teoría, toda servidumbre, se vea o no, debe estar inscrita, tanto en la finca dominante como en la sirviente. El registro funciona como un sistema de alerta. Claro. Antes de comprar, tu abogado revisa el registro y te dice: ojo, que por aquí cruza una tubería. En esta zona no se puede construir. Esa es la defensa contra esas bombas de tiempo. Entonces la inscripción es lo que le da publicidad, lo que la hace oponible a terceros. Exacto. Protege a todo el mundo. Al que tiene el derecho, porque nadie puede decir que no sabía. Y al que compra, porque lo hace sabiendo las limitaciones que tiene la propiedad. Correcto. La publicidad del registro es la garantía para que todo el sistema funcione. Sin eso, sería un caos. Muy bien. Creo que hemos desglosado bastante. Si tuviera que resumir los grandes aprendizajes de hoy, diría dos cosas. Primero, que la diferencia entre figuras como el uso y la habitación frente al usufructo va mucho más allá del lucro versus ayuda. Es una distinción crucial. No son versiones más pequeñas del mismo derecho. Exacto. Son un sistema de apoyo legal muy específico, muy limitado y lleno de zonas grises. Y segundo, que las servidumbres son una herramienta legal fascinante que equilibra el derecho a la propiedad con la necesidad práctica. No son una simple imposición. Para nada. Son un mecanismo que casi siempre implica dinero y que nos obliga como sociedad a resolver problemas de convivencia. Son la prueba de que ninguna propiedad es una isla. Precisamente. Son la manifestación legal de que el derecho de uno termina donde empieza la necesidad del otro. Y, conectando con una idea final, La Fuente mencionaba las servidumbres legales que se establecen por utilidad pública. Adelante. Y esto nos deja, creo, una reflexión final para el oyente. Nos obliga a pensar en el conflicto a gran escala, entre la propiedad privada y las necesidades de la comunidad. Claro, como una autopista. Exacto. Piensa en una línea de tren de alta velocidad que tiene que cruzar cientos de fincas privadas. La ley impone una servidumbre de utilidad pública y paga una indemnización. Pero, ¿es ese dinero suficiente? ¿Cómo valoras que te partan por la mitad una finca agrícola que ha sido de tu familia por generaciones? O el ruido constante que vas a tener. O el impacto visual. La pregunta que queda en el aire es: ¿hasta qué punto el bien común, el progreso, puede justificar no solo la imposición de una carga, sino la alteración total del proyecto de vida y del valor, no solo económico, sino sentimental de la propiedad de alguien? Es el debate eterno. Los límites de lo individual frente a lo colectivo. Para nuestra discusión de hoy nos vamos a meter con el material de una clase de Derecho Civil y la verdad es que desglosa muy bien un tema que parece muy lejano, pero que está en el centro de casi cualquier decisión financiera importante que tomamos. Esto de usar nuestros bienes para respaldar una deuda. Exacto. Y todo parte de una pregunta que parece muy simple. A ver, ¿por qué si pido un crédito para una casa, el banco me deja seguir viviendo ahí? Pero si voy a una casa de empeño con un reloj, lo tengo que entregar. En los dos casos estoy dando algo de valor, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia real entre usar una casa como garantía y, no sé, usar una computadora? La respuesta, que es lo que vamos a desmenuzar, revela toda una filosofía sobre la propiedad y la confianza. Vamos a meternos de lleno con la hipoteca y la prenda. Justo.
Y esa pregunta que haces es la clave de todo. No son solo términos para abogados, para nada. Son, digamos, el andamiaje invisible que permite que el crédito fluya, desde el agricultor que necesita un préstamo hasta la gran empresa. Y un concepto central que vamos a ver es por qué estas garantías se consideran accesorias. Suena técnico, pero es una idea muy intuitiva. De acuerdo, entonces empecemos por ahí, por los cimientos. El material agrupa todo esto bajo un gran paraguas: derechos reales de garantía. A ver, desempaquemos ese término. ¿Qué significa real en este contexto? Buena pregunta. Real viene del latín res, que significa cosa. Así que un derecho real es un poder que tenemos sobre una cosa, sobre un bien. No es contra una persona, es sobre el objeto en sí. Y son de garantía porque su única finalidad es esa: asegurar que una obligación, casi siempre pagar una deuda, se cumpla. Si no pagas, el acreedor va directo contra la cosa. O sea, el derecho está como pegado al bien, no a la persona. Precisamente. Y eso nos lleva directo a la idea de que son accesorios, que es el concepto más importante. Un derecho de garantía no tiene vida propia, no puede existir solo. Siempre depende de una obligación principal. El contrato principal es el préstamo. El de hipoteca o prenda es un contrato accesorio que nace para servir al primero. Es su sombra. Entiendo. Entonces, a ver si le agarro la onda. El préstamo es el motor del auto y la garantía es el seguro. El seguro no tiene ningún sentido si no existe el auto. Es una analogía perfecta. Perfecta. Y si la deuda principal se paga, la hipoteca se extingue. Muere con la deuda. O si el contrato de préstamo fuera nulo por alguna razón, la garantía también cae. Lo accesorio no sobrevive sin lo principal. Ese es un punto clave. La garantía está atada a una deuda específica. Ok, con esa base clara, vamos al protagonista. La hipoteca. Todos hemos oído la palabra, pero ¿cómo la define la ley exactamente? Bueno, la hipoteca se define como un derecho real que grava un bien inmueble. Desglosemos. Bien inmueble es lo primero. Solo aplica a cosas que no se pueden mover: una casa, un terreno, un local. Y la palabra grava significa que se le impone una carga, una limitación. No dejas de ser la dueña, pero tu propiedad ahora tiene esta carga encima que la afecta. Y aquí llegamos a un detalle que el material subraya y que a mí me parece contraintuitivo. Habla del no desplazamiento. Un momento, eso suena raro. Si soy un banco y me preocupa recuperar mi dinero, ¿por qué dejaría que la persona se quede con el activo? Yo pensaría que querría las llaves de la casa. Esa es una observación excelente, porque toca el núcleo de por qué la hipoteca es una herramienta económica tan potente. La lógica es doble. Primero, es práctica. Los inmuebles no se pueden esconder. El banco sabe que la casa siempre va a estar ahí. No hay riesgo de que, no sé, te la lleves en una maleta. Claro, es obvio. Y segundo, y más importante, es una lógica económica. La mayoría pide un préstamo para vivir en la casa o para rentarla. Si el banco te quitara la posesión, haría más difícil que pudieras pagarle. Ajá, tiene sentido. Al permitir el no desplazamiento, la ley facilita que el deudor siga siendo productivo con ese bien. El banco no quiere la casa, quiere que le paguen. La casa es solo el plan B. Tiene todo el sentido del mundo. Ahora, mencionaste que la hipoteca grava el inmueble. ¿Cómo se materializa eso? ¿Es solo un papel? No, y este es el mecanismo que le da toda su fuerza. Ese gravamen se inscribe obligatoriamente en el registro de la propiedad. Piensa en el registro como el historial público de cada propiedad. Y esa inscripción es una advertencia para todo el mundo. Una alerta. Exacto. Si alguien quiere comprar esa casa, su abogado va a revisar el registro y va a decir: ojo, esta propiedad tiene una hipoteca. La hipoteca está adherida al inmueble. Si compras la casa, la compras con su carga. Claro, protege a terceros. Ok, y una pregunta que surfe de esto. Supongamos que hipoteco mi casa. 10 años después construyo un segundo piso. ¿La hipoteca original cubre también esas mejoras? Sí, la fuente es muy específica en eso. La hipoteca se extiende automáticamente. Cubre no solo lo original, sino todas las mejoras y construcciones nuevas que se hagan. Espera un momento. ¿Eso quiere decir que el banco está asegurando su garantía con mis propias inversiones? O sea, si yo hago una mejora carísima, ¿el derecho del banco crece?
Se siente como si obtuvieran una mejora gratis en su seguridad. Es un punto interesante. Se puede ver así. La lógica legal es el principio de accesoriedad, pero aplicado al bien. Lo accesorio sigue a lo principal. Se considera que las mejoras son accesorias al edificio y quedan integradas. La idea es proteger el valor del bien en su totalidad. La fuente también menciona otros casos. Si la casa se incendia y el seguro paga, la hipoteca se extiende a ese dinero. La garantía busca preservar el valor venga de donde venga. Entendido. Es un sistema muy robusto, ¿eh? Ok, el sistema para los inmuebles es sólido, literalmente. Pero la mayor parte de la economía se mueve sobre cosas, máquinas, inventarios, bienes que están en movimiento. ¿Cómo encadena la ley algo que se mueve? Y para eso, el derecho creó la otra gran figura, la prenda. Ajá. Es el derecho de garantía diseñado para bienes muebles. Una joya, un coche, una computadora. Todo lo que se puede trasladar. Y aquí, según la fuente, la lógica por defecto es la opuesta a la de la hipoteca, ¿no? La prenda común implica desplazamiento. Correcto. En la prenda clásica, la seguridad se invierte. Como un bien mueble sí se puede esconder o vender rápido, la forma más segura es que el acreedor lo tenga en su poder. El ejemplo más claro, como decías, es la casa de empeño. Llevas un objeto, lo dejas físicamente ahí y te dan el dinero. Ellos lo custodian. Si no pagas, lo tienen en la mano para venderlo. Pero esto tiene una limitación económica enorme. Si soy un agricultor y mi único activo valioso es mi tractor, no puedo entregarlo. Lo necesito para trabajar y justamente para ganar el dinero con el que voy a pagar. Exactamente. Y por eso el derecho tuvo que evolucionar y crear una de las herramientas de financiación más importantes para la industria, la prenda sin desplazamiento. Aquí es donde se pone realmente interesante. Así es una ficción jurídica genial. Se reconoce que hay bienes que son demasiado importantes para la producción como para ser entregados. La fuente da ejemplos muy claros: los frutos pendientes o las cosechas futuras, la maquinaria agrícola, los animales de un ganadero y sus futuras crías, o las materias primas en una fábrica. Entonces, ¿cómo funciona? Si el agricultor se queda con su tractor, ¿qué le impide vender la cosecha por su cuenta y no pagarle al banco? El banco solo confía. Ahí está el mecanismo clave. Aunque no hay desplazamiento físico, sí hay un desplazamiento, digamos, jurídico. La prenda sin desplazamiento se inscribe en un registro especial, muy parecido al registro de la propiedad. Ok. Y esa inscripción la hace pública. Si el agricultor intenta vender esa cosecha, el comprador puede ver en el registro que está pignorada, sujeta a una prenda. El deudor queda como depositario, con responsabilidades legales sobre su cuidado. O sea, se crea un rastro legal que sigue al bien, aunque el bien se quede donde está. Es una solución brillante. Permite a un industrial usar sus propias máquinas para obtener crédito sin paralizar su negocio. Exacto. Es la innovación que permitió financiar la mecanización del campo y el desarrollo industrial. Sin ella, el crédito para estos sectores sería muchísimo más limitado. Muy bien. Ya cubrimos los dos pilares. Ahora, la fuente nos lleva a un terreno más complejo. Habla de algo llamado subhipoteca o subhipoteca de crédito. Esto suena a una de esas cosas que oímos en las crisis financieras. ¿Cómo funciona? La reacción es natural, porque es una capa más de abstracción, pero es lógico si lo seguimos paso a paso. Paso 1. Un deudor le pide 100,000 a un acreedor 1. El deudor hipoteca su terreno. Hasta ahí, normal. Ahora, ¿qué tiene el acreedor 1? Tiene un activo, un derecho de crédito por 100,000. Y es un crédito de alta calidad porque está respaldado por un inmueble. Es una cuenta por cobrar muy segura. Muy segura. Ahora, paso 2. Este acreedor 1, a su vez, necesita dinero. Le pide 50,000 a un acreedor 2. Y el acreedor 2 le dice: perfecto, ¿y qué garantía me das tú? Ajá. Y aquí viene lo interesante. El acreedor 1 puede decir: te doy como garantía el crédito hipotecario que tengo a mi favor. Está hipotecando la hipoteca. El bien que se usa como respaldo no es el terreno, sino el derecho a ejecutar la hipoteca sobre ese terreno. Es una garantía sobre otra garantía. Precisamente. Por eso se llama subhipoteca. El objeto es el propio crédito. Y esto, aunque suene complejo, es fundamental para el sistema financiero. Así es como los bancos gestionan su propia liquidez. Pero esto me lleva a la pregunta inevitable.
Si empezamos a crear cadenas de esto, una subhipoteca sobre otra, y así, ¿no se corre el riesgo de crear una estructura frágil donde un solo impago en la base derrumbe todo el castillo de naipes? Absolutamente. Ese es el riesgo inherente y es justo lo que se vio en la crisis de 2008, cuando miles de hipotecas de dudosa calidad se empaquetaron y se usaron como colateral. La salvaguarda, en teoría, es la calidad del activo original de ese terreno. Mientras esa primera hipoteca sea sólida, la cadena es estable. El peligro surge cuando se pierde la transparencia. Pero en su forma individual y bien regulada, es una herramienta estándar. ¡Qué fascinante! Es una demostración de cómo el derecho crea conceptos abstractos para necesidades económicas muy concretas. Bien, creo que hemos profundizado bastante. Si tuviéramos que destilar las ideas más potentes, ¿cuáles serían? Para mí, la gran idea no es solo la diferencia entre una casa y una joya. Es la tensión que la ley resuelve. El equilibrio entre seguridad y actividad económica. Con los inmuebles, la seguridad es fácil. Pero para lo que mueve la economía, máquinas, cosechas, la ley tuvo que inventar esta solución ingeniosa, la prenda sin desplazamiento, que en el fondo es un acto de confianza regulada. Es decir, te dejamos los bienes porque necesitamos que sigas produciendo para pagarnos. No podría estar más de acuerdo. Y añadiría que entender esta distinción es vital para cualquiera que firme un crédito. No es letra pequeña. Define quién tiene derechos sobre qué y cómo. Protege al que presta, pero también al que pide prestado, estableciendo reglas claras y limitando el poder del acreedor. Son las reglas del juego, que permiten que nos prestemos dinero a gran escala con confianza. Perfecto. Y para cerrar, quiero dejar una idea resonando. La fuente menciona de pasada algo muy interesante. Hay ciertos derechos que no se pueden hipotecar. Por ejemplo, los de uso y habitación. Se consideran personalísimos, intransferibles. Están atados a una persona, no a un bien. Y eso nos proyecta directo al futuro. Nos lleva a una pregunta para reflexionar. En nuestra economía digital, cada vez más basada en intangibles, ¿qué nuevos tipos de bienes podríamos considerar no hipotecables? Pensemos en el valor de un canal de YouTube, en el control de una billetera de criptomonedas o en la propiedad intelectual de un software. Son valiosos, pero también volátiles y a veces muy personales. Claro, se podría dar en garantía un activo digital que depende de la reputación de una persona, o un activo cuya existencia es puro código en un servidor. ¿Cómo se graba eso? Exactamente. Ahí es donde las viejas reglas empiezan a crujir. La ley tendrá que adaptarse para encontrar nuevas formas de usar estos activos como garantía, o decidir que algunos, por su naturaleza, simplemente no pueden ser el colateral de nada. Esa es la frontera en la que se está moviendo el derecho de garantías ahora mismo. Bien, vamos a sumergirnos en un tema que a primera vista parece súper obvio, pero que en realidad es un laberinto legal fascinante. Yo siempre he pensado que si tienes algo, pues eres la dueña. Si vivo en una casa, es mi casa. Pero resulta que para la ley, tener algo y ser su dueño pueden ser dos universos completamente paralelos. Fíjate que es una de las confusiones más comunes y a la vez una de las distinciones más importantes del derecho civil. Hoy vamos a desgranar una clase magistral sobre el tema que explica justamente esa diferencia entre propiedad y posesión, y lo hace con ejemplos tan claros que de verdad te cambian la perspectiva. Exacto. Y lo que más me impactó de este material es cómo la ley puede, con el tiempo, darle la razón a la realidad por encima de los papeles. O sea, que el simple hecho de ocupar un terreno durante años, de trabajarlo, de vivir ahí, puede llegar a pesar más que una escritura guardada en un cajón. Es un concepto casi poético, ¿no? La idea de que un hecho se puede transformar en un derecho. Nuestra misión hoy es entender esa delgada línea. Vamos a explorar cómo algo tan físico como vivir en un lugar se puede convertir en algo tan abstracto como un título de propiedad. Y ver las reglas, las trampas y, sorpresivamente, las protecciones que existen en ese camino. Exacto. De acuerdo. Empecemos por el principio. Porque para entender el laberinto, primero hay que ver las dos puertas de entrada. Por un lado, la propiedad. El material que analizamos es muy claro en esto. Compras un coche, firmas los papeles, te dan un título a tu nombre, lo inscribes en el registro. No hay debate. Es tuyo. Es tuyo por derecho. Claro.
Tienes el derecho legal de usarlo, venderlo, pintarlo de rosa si quieres. Esa es la situación que llamamos de derecho. Hay un documento, un título, un registro público que lo certifica. Es una verdad legal, formal. Pero luego está la otra puerta, la posesión, que es una situación de hecho. Es la realidad material, lo que se ve a simple vista, sin importar lo que digan los papeles. Y aquí es donde la clase que estudiamos usa un ejemplo que, es potentísimo. Una familia que lleva generaciones viviendo en un mismo terreno. El abuelo construyó la casa, luego vivió el padre, ahora vive el hijo. Llevan ahí 150 años. Todos en el pueblo saben que esa es la tierra de los Pérez. Pero nunca hubo una escritura. Ni un solo papel. Nada. Exacto. Ellos son los poseedores. Tienen el control físico del bien, lo que en derecho se llama el corpus. Y lo más importante, se comportan como si fueran los dueños, lo que se conoce como el animus. Pero no tienen el título. Ya. La posesión, como bien lo explica la clase, es una fotografía de la realidad en un momento dado. No nos dice si esa persona es la dueña o no, simplemente nos dice quién tiene el control. La analogía que usaba el profesor para explicar esto me pareció brillante. La del matrimonio, ¿no? Esa. Comparaba la propiedad con un matrimonio y la posesión con una unión de hecho. ¿Es perfecta? Si una pareja se casa, desde el día 1 tiene un acta, un estado civil reconocido, con derechos, obligaciones. Es una situación de derecho. Pero si la pareja simplemente se va a vivir juntas sin firmar nada, están en una unión de hecho. Para el resto del mundo actúan como un matrimonio, pero legalmente su estatus es ambiguo. Ok, entiendo la foto inicial. Pero lo que me vuela la cabeza de esta lección es que esa foto no es estática. Esa situación de hecho de la familia en el terreno puede empezar a moverse, a transformarse en algo más sólido, ¿cierto? ¿Correcto? Ese es el corazón del asunto. La posesión no es necesariamente un estado de incertidumbre para siempre. Puede ser el primer paso en un viaje para convertirse en propietario legal. Y ese viaje tiene un nombre, prescripción adquisitiva, también conocida como usucapión. Usucapión. Suena a palabra sacada de un texto antiguo. Y lo es. Viene del derecho romano, usus capere, que significa adquirir por el uso. La idea es que si una persona posee un bien inmueble durante un tiempo determinado, cumpliendo una serie de condiciones muy estrictas, la ley le permite convertir esa posesión en propiedad. ¿Y de cuánto tiempo hablamos? En la jurisdicción que analiza la fuente, ese tiempo clave es de 10 años. Un momento. 10 años. A ver, para. Eso suena casi como un robo legalizado. O sea, si yo tengo una casa de verano, me voy del país por trabajo durante una década y me olvido de ella, ¿alguien puede simplemente mudarse y después de 10 años decir que es suya? Es la reacción lógica y la pregunta fundamental. Y la respuesta es, no, no es tan simple. No se trata de un descuido del propietario, sino de un abandono total y una posesión activa por parte de otra persona. La ley en cierto modo prefiere a un poseedor activo que hace la tierra productiva, Ya veo. frente a un propietario ausente y, digamos, negligente. Entiendo. Entonces, ¿cómo funciona ese mecanismo? Digamos que alguien cumple los 10 años. ¿Simplemente se convierte en dueño? Ojalá fuera tan fácil. No, el poseedor debe iniciar un proceso judicial llamado titulación supletoria. Es un nombre muy descriptivo. Se busca obtener un título que suple la falta del original. El poseedor va ante un juez y presenta todas las pruebas de su posesión durante más de una década. El ejemplo de la clase era sobre un trabajador, Juan, ¿no?, cuyo jefe, un extranjero, se enferma, se va y muere sin herederos. Exacto. El terreno queda en el limbo, abandonado. Y Juan, que vivía y trabajaba allí, simplemente se queda. Y no solo se queda. No para nada. Empieza a cultivar la tierra, repara la cerca, se presenta ante la comunidad como el responsable de ese lugar, construye una vida ahí, Y pasados los 10 años, contrata a un abogado, inicia el juicio, lleva a sus vecinos como testigos, y si el juez se convence, emite una sentencia que ordena al registro de la propiedad inscribir el terreno a nombre de Juan. y ahí está, su posesión de hecho se transforma, por fin, en propiedad de derecho. Ahí se cierra el círculo. Pero, a ver, esto no puede ser un vale todo. No puedo acampar en el jardín de mi vecino mientras está de vacaciones y empezar a contar los días. Me imagino que la ley pone condiciones muy claras. Absolutamente.
Y aquí el material es muy detallista. Para que la posesión sirva para adquirir la propiedad, lo que se llama una posesión útil, debe tener 2 elementos internos y cumplir 4 requisitos externos. A ver, vamos por partes. Los elementos internos. Son el corpus y el animus. Como mencionamos antes, el corpus es fácil, es el control material, tener las llaves, ocupar el espacio. Pero el animus es el elemento psicológico, es la intención, el creerse y comportarse como el dueño. Ah, claro. Por eso un inquilino, aunque viva 50 años en el mismo apartamento, jamás podrá reclamarlo como propio. Precisamente. Un inquilino tiene el corpus, pero sabe perfectamente que hay un propietario al que le paga una renta. Su intención no es ser el dueño, le falta el animus. Entendido. Y además de tener corpus y animus, ¿cuáles son esos 4 requisitos clave? Bueno, la posesión debe ser de buena fe, continua, pacífica y pública. Desglosemos eso. De buena fe, significa que Juan tiene que creer genuinamente que el terreno no tiene dueño o que él tiene algún derecho sobre él. Exacto. Implica la creencia honesta de que no se está perjudicando el derecho de otra persona. Si sabes que el terreno tiene un dueño y te metes a la fuerza esperando que no se dé cuenta, estás actuando de mala fe. Ok. Segundo, continua. Significa que no puede haber interrupciones significativas. El profesor en la clase mencionaba una regla muy específica. Si el poseedor abandona el bien por más de un año, la posesión se considera interrumpida. 1 año. O sea que si Juan se fuera a trabajar a la ciudad por 13 meses y dejar el terreno baldío, al volver su contador de 10 años se habría reiniciado a 0. A 0. Es una regla muy estricta. Vaya, qué duro. El tercer requisito era pacífica. Esto parece obvio. Sí, significa que la posesión no puede ser adquirida ni mantenida por la violencia. La ley no premia la agresión. Si lo tomaste a la fuerza, tu posesión está viciada. Y por último, pública y no clandestina. Este es fundamental. La posesión debe ejercerse a la vista de todos. ¿Por qué? Porque la publicidad le da al verdadero propietario, si existiera, la oportunidad de ver lo que está pasando y oponerse. La ley no protege a quien se esconde. Ok, entonces el camino es largo y está lleno de reglas. Pero volvamos a Juan. Imaginemos que está en su 7º año. Cumple con todo. Buena fe, posesión continua, pacífica, pública. Aún no es el dueño legal, está en ese limbo. Se siente vulnerable. ¿Qué pasa si un sobrino lejano del antiguo dueño aparece de la nada con unos papeles y le dice, fuera de mi tierra? Esa es una situación increíblemente tensa. Y es donde la ley introduce una de sus herramientas más fascinantes y rápidas: los interdictos. Interdictos. Son juicios de emergencia, diseñados exclusivamente para proteger el hecho de la posesión, sin entrar a discutir quién es el verdadero propietario. ¿Cómo? ¿Que no discuten quién es el dueño? ¿No es eso lo más importante? No en ese momento. Lo que el interdicto protege es el status quo, la paz social. El mensaje de la ley es: no vamos a permitir que la gente se tome la justicia por su mano. Si el sobrino cree que tiene un mejor derecho, perfecto, que vaya a un juicio de propiedad. Pero lo que no puede hacer es usar la fuerza. O sea que la ley protege a Juan, al poseedor. En ese instante sí, se protege al poseedor actual. Entonces, ¿qué hace Juan en la práctica? ¿Llama a su abogado? Inmediatamente. Y presentan un interdicto de amparo de la posesión. El objetivo es que un juez, en cuestión de días, emita una orden prohibiéndole al sobrino perturbar a Juan. El juez solo va a constatar una cosa: ¿quién está en posesión actual del terreno? La respuesta es Juan. Por lo tanto, se le ampara. Es como un escudo legal temporal. Y en la clase mencionaban otros tipos, ¿no? Sí. Si el sobrino, en lugar de amenazar, actúa y expulsa a Juan, entonces Juan usaría un interdicto de despojo, para que el juez ordene su restitución inmediata. Ya. O si un vecino empieza a mover las cercas para robarse un pedazo de terreno, se usa un interdicto de apeo y deslinde. Entiendo. El interdicto es básicamente un árbitro que entra y dice: alto, nadie se mueve, no se puede usar la fuerza. Vuelvan a sus posiciones y resuelvan esto en el tribunal. Es la descripción perfecta. Demuestra que para la ley, mantener el orden es una prioridad, incluso por encima de determinar la propiedad de forma inmediata. Primero la paz, después el derecho. Entonces, haciendo un recuento de este viaje,
Hemos visto que la línea entre tener algo y ser su dueño es mucho más borrosa y dinámica de lo que uno imagina. Totalmente. La posesión es un hecho, la propiedad es un derecho, pero la ley ha creado un puente entre ambos. Un puente de 10 años llamado prescripción, que solo se puede cruzar si la posesión es, como un mantra, de buena fe, continua, pacífica y pública. Y lo más sorprendente es que, mientras el poseedor está cruzando ese puente, tiene a su disposición un cuerpo de élite legal, los interdictos, para proteger su travesía. Para cerrar, esta exploración me deja pensando en algo. En la clase se menciona que en la antigüedad, posesión y propiedad eran casi lo mismo. Quien tenía la lanza era el dueño. Punto. El control de facto lo era todo. Exacto. Hoy, con nuestras leyes, hemos separado esos conceptos. Pero ahora, en un mundo cada vez más digital, ¿no estamos volviendo a una especie de era donde el control es lo que importa? Es una pregunta increíblemente pertinente. Pensemos en activos digitales. ¿Qué significa poseer criptomonedas? O ser dueña de un perfil en una red social con millones de seguidores. Claro. El que tiene la clave privada de la billetera o la contraseña de la cuenta tiene la posesión, tiene el control de facto. Y no hay un registro de la propiedad de perfiles de Instagram. Exactamente. Si la plataforma decide un día que violaste sus términos y te cierra la cuenta, te despoja de tu posesión digital en un segundo. Y no hay interdicto que valga. Nos obliga a preguntarnos, ¿en este nuevo territorio digital somos verdaderos propietarios o simplemente poseedores precarios? Los conceptos de corpus y animus del derecho romano de repente parecen la herramienta perfecta para analizar el siglo XXI. La discusión, como ves, está más viva que nunca. Queda para la reflexión.